Bueno, pues seguimos. Hoy le damos la bienvenida a Gaylin, que la resurrección nos la trajo. ¡Ay, qué alegría! Y está ella a este mes de abril. Estamos de fiesta aquí, porque ha venido nuestra querida Gaylin a estar con nosotros nuevamente. Pero como es ave de paso, ya se irá. Así es que hay que disfrutarla. Ay, no se va a ir, aquí se va a quedar, ¿Ah? que aquí se va a quedar, ¿por qué se va a ir? Porque viaja que por sus hijos, que por esto, que por el otro, su mamá y todo. Tanto compromiso cristiano. Entonces, no podemos... Esperemos que sean. ¿Verdad? Espero que todos estén bien. Susi, ¿cómo seguiste? ¿Cómo está todo por tu casa? Ay, regules, pero con la gracia de Dios pasando cada día. Bueno, pues gracias a Dios que están bien y aquí conectados. Solo para recordar un poquito la sesión pasada, un poquito de la filosofía, ¿se recuerdan? Del alma y el cuerpo, sí, todo ese tema de la persona, del cuerpo, básicamente los numerales del catecismo, para que ustedes vayan actualizando desde ese punto de vista los numerales del 362 al 358. Pues eso fue lo que vimos la última vez que nos vimos, cómo la persona humana está integrada por el cuerpo y por el alma, ¿verdad? Y el alma, según la sesión pasada, pues es un alma espiritual. O sea que eso no sé si les quedó claro, pues que a veces creemos que son tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. Sí. Pero en la sesión anterior vemos que el alma, que los animales tienen alma animal, los vegetales tienen alma vegetal, y nosotros tenemos alma espiritual. Entonces, yo espero si quedó claro eso, ¿verdad? Y lo que habíamos visto también que tanto lo que pasa en el cuerpo afecta al alma, ¿verdad? Como lo que pasa en el alma afecta en el cuerpo. Y teníamos pues un cuadrito de la totalidad del cuerpo material y el alma espiritual. Y luego pues el cuerpo material, ¿para qué sirve? El cuerpo material pues sirve en primer lugar para estar presente, ¿verdad? Estar en un lugar, en un espacio, para moverse, estar aquí y allá, y tiene un tiempo, el cuerpo, ¿verdad? No es para siempre. Y el cuerpo material tiene que ver con los actos que hacemos, como moverse, como ver, oír, todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte del cuerpo es mortal, o sea que se va a acabar, ¿verdad? Es finito. Y luego el alma, que es espiritual, pues no ocupa espacio ni tiempo, sus actos son inmateriales, como discernir, pensar, amar, y el alma es inmortal. Eso habíamos visto, y también vimos cómo el cuerpo en el cristianismo pues ha tenido distintos enfoques a través de la historia, ¿verdad? Y vimos cómo a través del platonismo se miraba que el cuerpo era como una cárcel, ¿verdad? Para el alma, para el espíritu. Pero pues eso se ha ido renovando, sobre todo a partir de Vaticano II, ¿verdad? Porque todavía hay ciertas tendencias del medioevo, del periodo medieval, donde todavía las personas consideran muchas cosas malas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto tenía que ver con filosofía, lo platicamos un poquito. También vimos cómo lo que hace el pecado, que no solo afecta el cuerpo, sino también afecta el alma, ¿verdad? El espíritu. Y cómo lo que estamos celebrando ahorita en la Pascua, que realmente tenemos que valorar eso, es cómo Jesús restablece esa humanidad caída. Eso sí que lo tenemos que entender como elemento fundamental de nuestra fe, porque es un acontecimiento, obviamente histórico, porque sucede en la historia hace 2000 años, es un acontecimiento, acontece en la historia, pero ahí es donde vemos la dimensión de la divinidad de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret
humanamente hablando, muere históricamente en un momento concreto, pero su acción, porque nosotros vemos desde el principio de que los evangelios nos presentan a Jesús, por ejemplo, Marcos, que es el que estamos leyendo, dice principio del evangelio, o sea, de la buena noticia de Jesucristo. El Cristo quiere decir ya el ungido, el Mesías, Hijo de Dios. Entonces ya en ese primer versículo ya está claro que Jesús tiene una dimensión humana que realmente la dona para nosotros, pero su efecto es universal y cósmico, porque es Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros pues no debemos perdernos, ¿verdad? Y enfocarnos que, y como ya vimos el curso anterior de la Trinidad, pues ya vemos que también esa acción no solo es del Hijo, ¿verdad? Sino es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos cómo es un Dios que no da cosas, sino se da a sí mismo, ya lo hemos ido viendo. Se ha dado en la creación, ha dado su espíritu y presenta lo que ya vimos también anteriormente, el insuflo, insufló en sus narices aliento de vida. Entonces vemos ahí la parte corporal y vemos luego ese don de Dios que le da al hombre, que le da la vida, ¿verdad? Y luego en Génesis 1 vimos también imagen y semejanza, ¿verdad? Creados a imagen y semejanza. Entonces, tenemos que tener claro eso de que el alma, el espíritu, el cuerpo y cómo se va reduciendo muchas veces, sobre todo por la ciencia, a veces vamos reduciendo el tema del alma o del espíritu. Los científicos dicen pueden despreciar la filosofía, aunque hoy ya no tanto. Ya vamos viendo que la ciencia se identifica con la razón y la fe que se identifica con la religión, pues no están tan contrapuestas, sino que realmente hay enfoques que se deben tener claros para transmitirlo, ¿verdad? Pero que a veces nosotros estamos un poquito relegados de esa información. Bueno, es un poquito lo que vimos. Por eso aquí teníamos en la página 53 el falso dilema de contraponer ciencia y fe. Eso lo habíamos visto y entonces hoy entramos a la otra parte, que es esta. Un momentito que esto se traba. Ok. Entonces, ahora vamos al tema de la conciencia y la libertad, ¿verdad? Y empezando no con Coca-Cola, ¿verdad? Sino conciencia, pero pareciera que es Coca-Cola. Conciencia. Entonces, y es que te fijas que Gildita se recordó la vez pasada cuando estábamos viendo la evolución del hombre, se acordó de Red Bull. Sí. Del anuncio de Red Bull. Que empiece en el mar y se va creciendo, va saliendo del agua, se empiezan los anfibios, los reptiles y el mono y todo, y después viene el hombre de las cavernas y así va evolucionando. Después las alas de Red Bull. Bueno, pues ahora miren, tenemos otra analogía con la Coca-Cola. La libertad de escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. No necesitamos mucha ciencia para eso. Solo los de las generaciones pasadas preferimos Coca-Cola. Sí. Bueno, entonces, la conciencia. Hay varias preguntas aquí que si ustedes quieren un poquito entrar en ellas, ¿qué entendemos por conciencia? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Por qué nos hizo libres? ¿Se puede pasar por alto la conciencia? ¿Hay que seguir el dictamen de nuestra conciencia y por qué? Yo creo que estas preguntas nosotros tenemos ciertas ideas. No sé si ustedes quieren compartir, pero el tema va a ir iluminando estas preguntas. Y como siempre tenemos el Catecismo de la Iglesia en sus numerales del 1776 al 94, que nos va definiendo la parte doctrinal, ¿verdad? Para que nosotros no andemos tan en el abstracto.
Entonces, ¿quieren compartir alguna de estas preguntas? No. Aquí Estaría bueno, es como una retroalimentación. bueno, Se pues supone que ya lo adelante, sabemos. adelante. ¿Qué entendemos por conciencia? La presencia de Dios en mi alma. La presencia de Dios en mí, ¿ok? Y En a mi través alma y de... ¿Cómo? No, en mi alma, pero también toda mi libertad. ¿Verdad? En su alma toda la libertad. Y me imagino desde esa perspectiva, pues Dios nos habla a través de la conciencia, ¿verdad? Y entonces no la podemos pasar por alto, sino que hay que ir siempre como ir buscando ese dictamen, esa dirección que nos va dando esa conciencia. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Aquí sí está bien? Vienen muy Sí. cansadas de las vacaciones. Sí, estamos de acuerdo. Vienen todavía adormitadas, sí, así es. Bueno, entonces aquí nos presenta que el hombre es un sujeto que como ser vivo pertenece al reino animal. Eso ya no es noticia, ¿verdad? Ya lo sabemos. El hombre es un sujeto que pertenece al reino animal. Y todos los seres humanos reconocemos que en la naturaleza hay leyes naturales que debemos respetar. ¿Sí o no? Sin embargo, no somos las leyes naturales, son leyes pero sí la naturales. conciencia. No, pero fíjate, ahí todavía, exacto, la ley natural es la conciencia en la persona humana, pero la naturaleza tiene leyes naturales. Es parte de eso, pero fíjense lo que hace la electricidad. Que la ley natural es que en el día tú trabajas y en la noche tú descansas. Pero con tanta luz y tanta cosa, pues entonces la gente cada vez ha descansado menos. Esa es una ruptura, una ley natural a causa de un elemento pues artificial, porque la electricidad pues es muy buena y todo lo que ustedes quieren, pero ha causado esos problemas. Y entonces las personas duermen menos, descansan menos y después hay mucho estrés al día siguiente. Entonces, es para ver una cosa diminuta, insignificante, pero ¿qué pasa cuando no se respetan, cuando no reconocemos esas leyes naturales, ¿verdad? Que todos los deberíamos de reconocer. Leyes que el hombre ha descubierto con la razón, o sea, el hombre se da cuenta, el ser humano se da cuenta de esas leyes naturales, pero algo pasa porque no las respetamos, las obviamos, las pasamos por alto, precisamente por el orgullo del hombre que se cree que es más fuerte y que puede violar esas leyes naturales a su antojo. O no violar, sino mandar sobre las leyes naturales. Como imponerse, como él tiene la libertad para poderlo hacer. Si no quiero dormir toda la noche, no duerme, no importa. Mañana me tomo una pastilla y voy a trabajar como que sin nada. Bueno, después tiene los efectos, ¿verdad? Entonces, estas leyes el hombre las ha reconocido y las ha descubierto con su propia razón. Pero ya vimos en la sesión anterior que el ser humano no solo es materia, no solo forma parte de la naturaleza, de la biología, no es solo materia, ¿verdad? Sino que es un poquito más complejo, porque tiene otros niveles, que ya lo vimos también en otros cursos. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos al ser humano, así con los brazos abiertos, y vimos 3 círculos? Que hablaba la psiquis, el espíritu y la materia, ¿verdad? Y cómo esos tendrían que estar en equilibrio. Entonces, acuérdense que todos estos cursos son para irlos complementando. No tenemos que olvidar lo que ya hemos aprendido, porque aquí vamos enriqueciendo los conocimientos que hemos tenido en los otros módulos. Entonces, de la misma manera que hay leyes naturales o normas que el ser humano las descubre y las reconoce, también hay normas o leyes que son exclusivas, ya no para el reino animal y vegetal, sino exclusivas para el ser
humano. Y entonces, independientemente de las creencias, estas normas, estas leyes se llaman normas morales o leyes morales. Pero igual que las otras que naturales que las reconocemos con la razón, también las leyes morales, pues también las odiamos muchas veces, ¿verdad? De ahí que esta es una causa porque el decálogo, que eran solo 10 palabras que decía no matar, ¿verdad? No robar, pero después se volvieron 613 leyes o normas. ¿Por qué? Porque ya la causa del robo o la causa de matar podían ser infinitas. Y entonces, bueno, ¿qué pasa si yo robo porque tengo hambre un pan? ¿Qué pasa? O sea, ya la causa iba a ser diferente. Entonces, pues no hay que hacerlo. Ok, no hay que hacerlo, el decálogo. Pero, ok, lo voy a hacer. Se va obviando una ley moral que ya está establecida naturalmente, porque lo que no es mío, ¿verdad? Hace poquito, pues en un retiro nos pusieron una dinámica de que todo el mundo tenía que hacer un dibujo del cosmos, de la naturaleza, como lo imaginaron, y todos los del grupo pues hicieron un dibujo. Después nos repartieron el dibujo y cada quien repartía el dibujo a distintas personas como iban tocando. Y luego el que estaba dirigiendo la dinámica dijo, bueno, ahora rómpanlo. Y así, y entonces, ¿cómo? Entonces, rómpanlo. Nadie, pero sí, ¿por qué no lo rompen? Me pregunta a mí, pues porque no es mío, le digo yo. Si quieren me dan el mío y el mío lo rompo, pero este no es mío. Entonces, era una manera de darnos cuenta cómo la naturaleza, el mundo que nosotros, porque era dibujar la naturaleza, el cosmos, como nosotros la imagináramos. Y como nosotros que vivimos en este mundo, sí somos capaces de destruirlo sin pensar que no es nuestro, ¿verdad? Entonces, era una dinámica muy sencilla, pero muy profunda, porque al final no rompes una hoja porque no es tuyo, pero tiras basura por todos lados, pero no la recoges porque tú no la tiraste. Porque hubo una serie de consecuencias y de diálogo, porque sí hay una lógica, una norma que tú respetas, dice no es mío, no, ok, pero sí, nuestro ambiente no es nuestro, no lo prestaron y resulta que no lo cuidamos. Iba en relación con las 3 encíclicas del Papa, ¿verdad? Las últimas 3. Bueno, entonces para que ustedes vean, dependiendo de las creencias. Podemos decir que esas leyes morales son los 10 mandamientos. Pues claro. Que eso, aunque no sean cristianos, están inscritos en lo más profundo del hombre. En todos. Sean de la religión que profesen, saben que la vida es sagrada, que hay que respetarla, hay que respetar las cosas ajenas. O sea, todo eso está inscrito en nuestra alma. Y sin embargo, sí, totalmente. Sí. Y sin embargo la obviamos por otros intereses. Fíjense qué sencillo y cómo se puede ver tanto desorden cuando las cosas son tan sencillas, pero ahí entra otra cosa que ya la vimos y que también la vamos a seguir viendo, ¿verdad? Que la parte material, pues se va por la materia, la tendencia material, ¿verdad? El poder, el prestigio, el placer, el que no voy a resolver, el orgullo. Sí, Susi. Un comentario respecto a lo que dijo Hilda. La ley natural está inscrita en el hombre, no necesita mandamientos. Los mandamientos hubo que sacarlos o ponerlos enfáticamente porque no entendía la ley natural, pero la ley natural te dice no mates, no robes, no le hagas daño al género humano. Entonces creo que esa aclaración está de sobra. ¿Estás de acuerdo? Sí, está, claro. Es que eso estaba diciendo Gildita. Estaba diciendo que naturalmente ese decálogo está inscrito en nuestro corazón. Eso fue lo que ella dijo. Y que luego obviamente se pusieron por escrito porque no nadie hacía caso. Pero luego se volvieron muchas normas más porque tampoco lo entendían, ¿verdad? Entonces, pero inicialmente, como dice Susi, está inscrito en nuestra naturaleza.
nobleza, el respetar, ¿verdad? Entonces dice que las normas que el ser humano también puede descubrir a la sola luz de la razón, tanto las normas naturales como las morales, ¿verdad? Como acaban de decir ustedes dos, Gildita y Susi, con la propia razón se puede decir, no, yo no voy a matar esto, ¿verdad? No le voy a quitar la vida. Entonces, más adelante dice también que todo ser humano es un ser moral, a consecuencia de lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Que ese sentido de respeto a la vida y al otro, pues está inscrito en el ser. No importa la religión que sea, no, ¿verdad? Ustedes lo acaban de decir. Dice, ¿dónde están escritas estas leyes? ¿Dónde las aprende el ser humano? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Dónde están escritas? Si las tenemos ¿dónde? En nuestra conciencia. En nuestro ser. En nuestro interior, en nuestra esencia, ¿sí? En nuestra esencia. ¿Sí? Sí, porque dicen que en el reino animal, dicen que matan por hambre, ¿sí? Pero si no tienen hambre, no matan. El instinto de sobrevivir hace que si tienen hambre, pues... Y dice también que una vez saciado el animal, deja la parte, a no ser que esté criando, ¿verdad? Lo lleva para sus criaturas. Pero si no está criando, deja ahí la parte para que otros lo coman. Es interesante eso, ¿verdad? Porque eso es en el reino, en el reino animal. ¿Y dónde aprendería eso? Está inscrito en su esencia. Está inscrito. ¿Ibas a decir algo, Hailey? No. ¿Y dónde lo aprende? ¿Y en el ser humano? ¿Dónde está inscrito? Pues en su esencia, en su ADN, diríamos, en su ontología, en su ser interno. ¿Y dónde aprende el ser humano? ¿Dónde las aprende? Pues yo creo que después eso está inscrito, pero luego se va como acrecentando, cultivando, yo creo que en la familia, en su entorno familiar, a eso se le llama eclesía, cuando ya ese entorno familiar se forman comunidades, ¿verdad? Donde van cultivando ese tipo de valores. ¿Por qué el ser humano es el único que puede ser juzgado moralmente? Fíjense que en el folleto les dice que el hombre es juzgado por las leyes morales, que Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza, pues obviamente le está dotando de inteligencia y de voluntad. Y fíjense que ahorita que estamos en estos temas de Pascua, vamos a ir descubriendo cómo, y es que eso yo no sé por qué se obvia también dentro de la iglesia. Yo estoy de acuerdo que María es intercesora, yo estoy de acuerdo, pero ¿quién ha quedado como abogado, como defensor y como directamente es el Espíritu Santo? Entonces imagínense que el Espíritu Santo es el que dota, porque dice aquí, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dota de inteligencia y voluntad. Entonces, los dones del Espíritu Santo que se regala, el don más grande es el Dios que se regala y es el Espíritu Santo, ese es el don más grande. Pero se da la inteligencia con 4 dones, con 4 regalos: ciencia, consejo, entendimiento y sabiduría. Eso Jesús lo deja para capacitar esto que nos ha dado Dios a la imagen y semejanza suya. Se queda con nosotros, dotando a nuestra inteligencia con los dones de ciencia, sabiduría, consejo y entendimiento. 4 a la inteligencia. Y a la voluntad nos da 3. Temor de Dios, fortaleza y piedad, o sea, la oración. Fíjense que cómo son dones que tenemos que pedir.
Entonces, cuando nosotros vamos a la Eucaristía y celebramos ese encuentro con el Señor y conocemos nuestra parte corpórea, material, humana, limitada, es obvio que en la conciencia tenemos que tener claro que no tenemos todas esas capacidades ni intelectuales ni evolutivas para llevar el mensaje y para seguir el discipulado. Pero es que nos dejaron algo para poderlo hacer. Nosotros con nuestras capacidades no podemos. Pero entonces yo digo, ¿por qué al final cuando se lee y se hace la proclamación, se lee las lecturas y la proclamación del Evangelio, terminan diciendo, pidámosles a la Santísima Virgen que nos ayude? Sí, no es pidámosle a la Santísima Virgen. Ya que el resucitado nos ha dejado su espíritu, supliquemos, abrámonos a ese espíritu para capacitar nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Digo yo, este es un paréntesis, ¿verdad? Si no estás de acuerdo, pero a mí me parece que es esa la línea del resucitado. Me voy, pero les dejo mi espíritu. Y ya que estamos viendo esta antropología, porque eso es antropología cristiana, y estamos viendo que el ser humano como persona tiene un cuerpo sumamente limitado y un espíritu, Jesús lo dice claramente en Getsemaní, la carne es débil y el espíritu está presto, está atento, quiere. Permanezcan en oración. ¿Qué quiere decir? Pidan lo que necesiten, pero lo que necesitamos es abrirnos a esas fuerzas, a esos dones, a esos regalos que no los tenemos por méritos nuestros, sino por méritos de Cristo. Pero yo creo que no sé por qué nos desviamos y nos vamos a otro lado, no lo sé. Dios en su misericordia ha de entender todos esos desvíos, pero yo creo que tenemos el caminito más preparado, ¿o no? ¿Y cuáles son los dones de la voluntad que hay que pedir? Ese temor de Dios, fortaleza y piedad. Entonces, eso nos ayudan a la voluntad, ¿verdad? Dijiste que los otros 4 nos ayudan Al intelecto. Gracias. Es ciencia, consejo, entendimiento y sabiduría. Oigan, que no se trata de una ciencia de que lo voy a saber todo, ¿verdad? Que ciencia para poder captar su voluntad, su mensaje, entendimiento para poderlo entender, consejo para llevarlo a los demás y sabiduría para poder aplicarlo. Todo tiene que ver con Dios. No ciencia porque me voy a, no ciencia porque me voy a volver que sepa todo la sabia, ¿verdad? No, no, no. Entonces, pero luego dice aquí de que por esa razón, ya que tenemos esa inteligencia para pensar y la voluntad para querer, en lo más íntimo de la persona, donde Dios se comunica con cada hombre y le muestra sus leyes, ese camino al que nos debemos adherir si queremos vivir de acuerdo al fin con el que fuimos creados, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, entonces el hombre sí puede ser juzgado moralmente. ¿Sí captan? Porque si yo no pido yo tengo esos dones que me dio la inteligencia y la voluntad. Pero si yo no las capacito, y yo no puedo, porque no podemos, ¿cómo vamos a poder? Somos limitados, eso está claro. Somos contingentes. Como dice Pablo, dice, somos concupiscentes, dice Pablo. Pablo dice también, no puedo hacer el bien que quiero. Hago más, está más que dicho por todos lados, de que no podemos. Pero ese es el gran regalo del resucitado. Quedarse con nosotros en espíritu y en verdad. Y a eso tenemos que recurrir siempre, siempre. Porque lo necesitamos las 24 horas del día. No lo necesitamos en un ratito ni en un momento. Las 24 horas del día lo necesitamos. Entonces, desde ese punto, entonces el hombre moralmente solo puede ser juzgado por él mismo tendrá que saber si lo que hace, ni siquiera la iglesia, ni siquiera nadie, porque nadie conoce esa interior. Pero él mismo podrá ser. Por eso también el Evangelio dice Jesús, yo no vengo a juzgar. Ustedes mismos van a ser juzgados por la palabra. Porque
Ya está dicho. Entonces se trata de que ustedes se den cuenta de esa realidad. ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que Claro, dijiste? claro. Que obviamos la acción y la presencia del Espíritu Santo. Me puse a pensar, lo que pasa es que cuando rezamos el rosario, ponemos todo en manos de María, la gran intercesora, pero es en el rosario cuando estamos meditando todos esos pasajes del Evangelio, pero el Espíritu Santo es el que nos invita a rezar el rosario, no hay de otra. Claro. No, y lo hablábamos, eso está bien, Susi, lo hablábamos la vez pasada cuando decíamos, cuando cada decena, decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estamos meditando los misterios de Cristo. Eso estamos haciendo. Pero yo estoy hablando de la Eucaristía. La Eucaristía, como sí tiene, sobre todo en el prefacio y en las oraciones, tiene presentísimo al Espíritu Santo. La Eucaristía, toda ella está llena de las tres personas. Lo que yo dije fue, cuando termina la homilía el sacerdote, eso fue lo que yo dije, cuando termina la homilía el sacerdote, pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude. No pidámosle a la Santísima Virgen, toda la Eucaristía está llena y María dentro de la oración eucarística tiene su lugar. Junto con María, San José, los ángeles, los santos, todos alabamos a Dios. Tiene su lugar, tiene su presencia. Pero a la hora de que nosotros, pues, humanamente, materialmente, pues lo que ha dicho Jesús es que nos deja el Espíritu. Eso lo ha dicho Jesús, no lo estoy diciendo yo. Es el abogado, es el que nos ayuda, es Dios mismo, pues. Es Dios mismo que está actuando en nosotros, si se lo permitimos. Bueno, entonces se encuentran esta... ¿Qué manda? Mira, yo no sé si estoy bien, pero yo como lo entiendo es que María como intercesora, a ella le pedimos su intercesión, pero cuando necesitamos algo, digamos, no le puedo decir, María, dame fortaleza, le tengo que pedir esa fortaleza al Espíritu Santo. Claro, ahí está. Ella solo intercede, pero el que realmente me da es el Espíritu de Dios, es lo como Es yo lo Dios entiendo, mismo. no sé. Claro, así es, perfectamente claro, así mero es. Y entonces vean, aquí dice esa frase en latín, ¿verdad? Que quiere decir, ni la iglesia puede juzgar el interior de las personas. Nadie puede juzgar el interior. Entonces, existe esa interioridad en el ser humano, una interioridad superior que se llama conciencia y una interioridad inferior que se llama apetitos y pasiones. Fíjense que ahí ya ustedes en la sesión anterior ya se fijaron, ¿verdad? Entonces, justamente la interioridad superior, ¿en dónde está? Pues está en el alma espiritual, ¿verdad? La superior. ¿Y la inferior dónde está? Pues en nuestra corporalidad, nuestro apetito, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, algunas genéticas, son genéticas, ya vienen desde antes. ¿Sí? Por ejemplo, el hambre, el frío, la sed. Sí. Esas son muy naturales, pero tenemos otras, por ejemplo, si yo fuera proclive al alcohol, es un apetito genético, ya es algo que yo lo busco por apetito, por deseo, y eso lo ha estudiado la ciencia, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que las adicciones no es que el personaje sea, pues, que dijéramos, un perdido, pues está en el cerebro la adicción. Ahí es donde vamos viendo cómo la ciencia nos va ayudando a ser más misericordiosos, porque es así o no. Antes pues no se conocía esa realidad de las adicciones, pero hoy la ciencia ha ido descubriendo esos apetitos inferiores. Y uno tiene que ser, ahí viene el consejo, uno tiene que conocer qué tanto yo puedo ser proclive a algo o no. Porque, ¿se acuerdan? Antes había un dicho que decía, no hay que decir de esta agua no beberé.
ni aun cuando ya esté yo muy grande, porque no sabemos. No, de veras, es que miren, en estos temas de trabajar con distintas comunidades, pues uno encuentra distintas experiencias, no, pero de experiencias realmente que dice uno, ¿cómo puede pasar? Pero vienen estas realidades. Acuérdense que estamos viendo antropología, ¿verdad? El ser humano, estamos estudiando el ser humano. Y entonces, cuando hay carencias, vacíos, antes de la pandemia, una alumna, es como 78 años, tristemente, ay, tuvo un contacto virtual con un joven europeo. Ay, hubieran visto ustedes, qué tragedia, qué tragedia. Ella la tuvieron que poner en un psiquiátrico, porque ella se enamoró a estas edades. Ay, sí, vieran qué triste. Se enamoró como de 76, 77 años. No, pero son vacíos, Quirita. Son vacíos que en un momento dado, y peor que no estás viendo, estás escuchando y escuchando. Y ella era capaz de vender su casa, de vender todo. Las hijas querían abrirle los ojos y ella miraba que no querían su felicidad, no querían. Ahí fue una cosa hasta que la tuvieron que poner en un lugar especial para que ella razón. Fue una cosa muy dolorosa, y no es que le faltara la conciencia interior, ella creía en Dios, ella se estaba formando, ella era es una gran persona y todo. Yo ya se niveló, gracias a Dios. Ay, pobrecita, no, qué tremendo. pero por eso les digo, no hay que decir de esta agua, porque uno a veces no conoce los vacíos tan grandes que hay en personas. Y entonces ahí es donde entra la misericordia, el acompañamiento y la comprensión, porque son realidades muy duras, humanas, y ay no, yo no, a mí no sabemos. Y otro dicho decía, no escupas para el cielo porque te puede caer encima. Entonces, ojo con eso, existe esa interioridad en el ser humano, superior que es la conciencia, e inferior que son esos apetitos, y que tienen que ver con los vacíos, porque esos son dos tipos de conciencia, la psicológica, que bueno, ya saben ustedes de Freud, ¿verdad? Ya lo conocen de hace mucho tiempo, que encontró el subconsciente, y entonces nos tenemos que hacer enredos con todo lo que pasa que no nos hemos dado cuenta, que está como soterrado por ahí, ¿verdad? Yo acabo de ver una película que se llama La última entrevista de Freud, y es ficción, pero es una relación que él establece con C.S. Lewis. Entonces es sobre Dios y todo eso. Entonces, como para... Él me está contando ahorita, por si no le escucharon, de que vio una película sobre el último diálogo. Última entrevista con Freud, y dice, tiene todo este tipo de razonamientos entre el tema de Dios, de la moral, porque ya saben que él justificaba muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Por estar en el subconsciente. Y en eso Exacto. Entonces, esos razonamientos, así van a encontrar ustedes a Nietzsche, así van a encontrar a un montón de personajes que tienen una filosofía muy avanzada, pero que en el fondo hay muchos vacíos, muchas confusiones, muchas perplejidades, porque no ven claro una realidad. Y a veces pasa, porque yo tengo algunos, pues, donde trabajo, hay sacerdotes psicólogos, y le dan más el enfoque a la parte psicológica, que no digo yo que no sea importante, por supuesto que lo es, pero uno de ellos me decía, ¿verdad? Un día preguntándome, bueno, ¿y tu mamá y tu papá y vivieron y qué? Y entonces saca la conclusión así como diagnóstico, que yo tengo una niña, sí, adentro de mi ser hay una niña, mi ser niño, que ha de ser cierto, ¿verdad?
y el padre. Ok. Análisis transaccional, ¿verdad? Entonces, que esa niña no le he dado atención. Entonces me puso a hacer un montón de cosas y yo dije, ay Señor, te entrego a la niña que anda perdida, pero yo no puedo andar en esas cosas a estas alturas de mi vida. Si la niña se perdió y todo, encuéntramela, tráemela, madúrala, haz lo que quieras con esa niña, pero ya no me esté fastidiando. No se puede, le entregué a la niña. No, es que no se puede andar socavando tanto por adentro y que si me dijeron y si no me dijeron. No me ayuda a avanzar, no me ayuda a avanzar. Ese es un peso. Entonces yo la entregué y la crucifiqué, no, con la esperanza de que resucite, ¿verdad? Y entonces el sacerdote me llama y me dice, ¿cómo va esa niña? Perfectamente, está en proceso de resurrección. Entonces, bueno, en fin. Entonces tenemos esta conciencia psicológica, yo consciente, y la conciencia moral. Ahí la tienen ustedes en su folleto. Dice, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dios puso en el hombre un santuario, un lugar en lo más íntimo de su ser para poder manifestarse y comunicarse con él. Es el núcleo más secreto, es el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el lugar más sagrado. O sea que una forma de decir, ¿verdad? Y en los ejercicios ignacianos va eso, que uno encuentra a Dios para adentro, en su interioridad, ¿verdad? Que uno tiene que ir para adentro, pero no en el sentido psicológico, ¿verdad? Sino que en el sentido dialogal, de entrar a tu cuarto, pero ese cuarto no solo es el cuarto físico, sino también el silencio para entrar a tu interior y ahí dentro pues tener ese encuentro y ese diálogo amoroso con Dios. Por lo tanto, Dios nunca abandona al hombre, independientemente de su estado moral o espiritual. Eso es interesante, porque nosotros decimos a veces en la oración, Señor, perdóname, no te alejes de mí. Es que no, Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros, y eso está muy claro en Génesis 3, ¿verdad? Génesis 3. El hombre caído se esconde, pero Dios lo va a buscar. Tiene vergüenza, está desnudo, todo lo que quieran, pero Dios va en su búsqueda. Pero eso lo tendríamos que tener muy claro, que Dios siempre está a nuestra búsqueda, no somos nosotros ahí desesperados buscándolo, sino que Él está ahí. ¿verdad? Entonces, en la conciencia, es en la conciencia donde el hombre escucha la voz de la razón. Dios nunca abandona al hombre independientemente de su estado moral o espiritual, ya que Dios está presente en el hombre porque lo creó. Claro que sí, lo creó por amor, no lo creó porque estaba aburrido o porque no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces lo creó por amor, entonces siempre está presente, no lo ha abandonado nunca. Dios está presente en el hombre por inhabitación, fíjense, dentro, habitación. Dios hace una morada en nosotros, una habitación. Aquí dice cuando está en estado de gracia, pero lo hace siempre. Lo que pasa es que al nosotros estar en pecado, pues ya perdemos ese contacto. Lo dice claramente en Génesis 3. Quienes perdemos el contacto somos nosotros. ¿no? Entonces nosotros, es el tema importante de la confesión. Inmediatamente, si somos conscientes de haber fallado, pecado, la palabra que ustedes quieran, inmediatamente volver a encontrar ese estado, pues, porque lo hicimos, ¿okay? Pero tampoco es un mecanismo, ¿verdad? Pero sí es una claridad de que yo actúo conscientemente, digamos, en pecado, actúo mal, hago un pecado, cometo un pecado, pero luego, pues, si tengo esta claridad de lo que realmente he perdido, que ese es el tema de temor de Dios, de lo que da la voluntad, el temor de Dios, que yo caigo en la cuenta de que esto
he ofendido, sí, me aleja. A mí misma, no es que él se alejó de mí, a mí me aleja. Siento vergüenza, siento pena, ya no soy digna, como decimos, ¿verdad? Tal vez nunca lo he sido, pero en este momento soy más consciente de mi indignidad. Entonces, ahí es donde realmente nosotros tenemos ese recurso que es la acción del Espíritu Santo en el perdón, ¿verdad? Que básicamente la Iglesia Católica se define por eso, por el perdón, ¿verdad? El amor y misericordia es una cara de la moneda y la otra es el perdón. Porque el resucitado no se junta con la comunidad para echarles en cara. Hazte solo, te fuiste, me traicionaste. No, no hay nada de eso. Shalom, no tengan miedo, estoy con ustedes. No hay ningún tipo, y no es que ellos ya estaban convertidos, todavía ni siquiera creían que estaba ahí. Y eso que mete las manos y mira que está ahí, y ni siquiera, entonces, no es que tú tengas que estar en un estado pleno para que él esté allí, es que hay que fijarse en el evangelio, lo que dice, hay que fijarse de que ellos están tan perdidos y tan miedosos, encerrados en un cuarto, que ni aunque él está ahí adentro no lo reconocen. Y eso que habían estado con él un tiempo, pero él está ahí y no está, pues, regañándolos, ni los está acusando de nada. Les está dando su amor y está diciendo quién es él. Creo yo, ¿o no? Por eso es tan importante todos los evangelios Por supuesto. de esta temporada, de Claro. toda esta temporada, porque hablan de eso. Y entonces, pero hay que hay que ponerle las reflexiones, eso, hay que ver la Sí. reflexión, Sí. porque ayer y hoy, Emaús, sí, ayer y hoy, pero eso ya lo sabemos y no, no sabemos lo que pasó, pero para poder ahondar en la enseñanza. entonces tenemos que entrar en el texto, tenemos que ver al narrador que nos está narrando, pero escuchar básicamente lo que Jesús está diciendo. Y no tenemos que perder el contexto. Porque fíjense una cosa. Fíjense que el resucitado ya no habla de discípulos, habla de testigos. Ustedes son mis testigos. Entonces, el discipulado tiene que ver primero con un testimonio, pero también esa palabra la confunden. El testimonio es de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida hoy, no porque yo lo merezca, por méritos, por la acción del Espíritu del resucitado. Entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo esos relatos e ir viendo las escenas. Que no me vayan a decir ustedes que los caminantes de Maús ya entendieron todo. No han entendido nada. Unos están yendo, otros están escondidos, otros no saben nada, no saben ni qué fue lo que pasó. ¿Cierto? Pero el resucitado está ahí. Y les está explicando las escrituras para que entiendan lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y lo que va a suceder y lo que ellos tienen que hacer. Eso es importante para que nosotros entendamos nuestra antropología, nuestro ser de persona, creo yo. Bueno, entonces vean ustedes, Dios está presente en el hombre por inhabitación. Bueno, yo aquí pondría un poquito en paréntesis cuando está en gracia, ¿verdad? Porque yo creo que está siempre. Que cuando pierde la gracia, pues es uno, diríamos, el desgraciado, porque no tiene la gracia, entendiendo bien la palabra, ¿verdad? Es sin gracia. Sin gracia, sí, está sin gracia, exacto. Pero es uno el que ha perdido eso. Él está en siempre. Y lo vemos en esas acciones. Y aquí entonces tienen este cuadrito muy importante para que ustedes se fijen cómo es el ser humano. La conciencia moral. No, ese no está ahí, pero le pueden tomar una foto. Ahí sí. Pero es que hay que quitar a todo eso. Bueno, los que están ahí que se quiten. yo lo voy a quitar, pero es que no sé cómo Sí, quitar. el minus. View. ¿No? Aquí, no sé. No, el little line. Ajá. ¿Cuál? Arriba de su cara, arriba de su pantalla, hay solamente una línea chiquitita. Línea chiquitita.
No, ahí está. Esta. Click on that, en los 4 iconos que están arriba de su pantalla. Sí. Espérenme Ya que ya se los envié al chat. ya lo envió al chat, dice, ya lo enviaron. Es que ya lo enviaron, ya lo tienen en el chat. Dice. Ok. Mira. Sí, pero This, pues, all you have to do is click this button. sí. Ahí está, ya se Está. está. Sí. Entonces ya cuando usted quiere regresar, Sí. aquí Sí. usted va a poner esto. Y ya vuelven a aparecer. No, o aquí. Perdón. Ahí está. Sí. Bueno, ya lo tienen en su, Ok, gracias. Pero salió completo. Sí, porque a ella no le sale. Ok. Bueno, entonces tenemos la conciencia moral, dice. Es un juicio de valor que cataloga los actos pasados en su bondad o maldad. Luego tenemos que su enfoque es el discernimiento entre el bien y el mal. Oigan, ¿se movió eso? Voy a ver porque nos envió en el teléfono. Voy a ver. ¿Pero qué pasa? ¿No logran ver? Yo no lo veo. Vaya. Ok. ¿Qué dice, pues? Bueno, es que les iba a decir que esa conciencia moral, oigan, esa conciencia moral es para nosotros. O sea, nosotros somos los que valoramos, catalogamos nuestros actos, si están bien o están mal. Y ese discernimiento sobre eso, sobre el bien y sobre el mal. Y entonces va la pregunta, ¿qué es lo debido? ¿Qué se considera lo correcto? Si es de carácter colectivo, el valor moralmente a la acción de la cual uno se da cuenta. Pero ese juicio, esa conciencia moral es de mí para mí. Yo no puedo juzgar a otro desde mi conciencia moral. ¿Sí captan? Ese es un error muy serio que cometemos. Que nosotros tenemos nuestra conciencia moral, pero esa es nuestra. Y es lo que yo debo de hacer de acuerdo a mi conciencia. Pero yo no puedo juzgar, y anteriormente decía, ni la iglesia puede hacer eso. Ni la iglesia puede hacer esos juicios, porque no conoce esa interioridad. Luego está la semejanza. Ambas estudian el comportamiento humano. Ambas influencian el actuar del ser humano, fomentando la toma de decisiones. Sin la existencia de la conciencia psicológica, no puede existir conciencia moral. O sea que lo que se ha ido desarrollando a través de nuestra historia en la mente, ¿verdad? Esos vacíos que decimos que tenemos, o esos, pues tal vez no estamos tan vaciadas, estamos demasiado llenos. Entonces, la conciencia moral y la conciencia psicológica tienen esa semejanza. La conciencia psicológica es el conocimiento que surge de las enseñanzas, que se enfoca en la verdad, que brinda respuestas, que soy, quién soy, el carácter individual de cada persona y las palabras sencillas que nos podemos dar cuenta. Entonces, tanto la conciencia moral como la conciencia psicológica tienen semejanza y contribuyen a la persona, a la formación o a que la persona humana pueda desarrollar sus actos buenos o malos, teniendo en cuenta su conciencia moral y su conciencia psicológica. ¿Dudas, preguntas aquí? Ese cuadrito no lo tiene en el... Sí, ya lo mandaron, pero es para que lo... Ok. Aquí, por supuesto, tienen la explicación desarrollada en la página 62. La conciencia moral es todo acto humano perceptible de ser juzgado moralmente. Cuando actuamos, percibimos que nuestros actos tienen implicaciones morales. Como resultado, obtenemos un juicio moral, es decir, percibimos y determinamos la maldad o bondad de nuestra acción. Yo creo que ya está entrando la otra. ¿Qué hora es? Ya son. Quedamos hasta aquí porque ya está entrando Rosario. Buenos días.
Nos quedamos terminando, sí, la 62. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Que Dios los Me voy a bendiga. salir, Rosario, porque no puedo seguir para terminar esto. Feliz fin de semana. Que estén bien. Adiós. Adiós, adiós. Tan lindo. Gracias, igual, feliz fin de semana. Nos vemos. Gracias. Bye. Adiós. Les encargo, les hice un encargo. Se les olvidó.